Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, nuevamente compartiendo el octavo tema del curso de Biblia. Hoy queremos reflexionar sobre los 6 libros de los profetas mayores. Oiga bien lo que voy a decir. Son 6 libros de los profetas mayores. Sin embargo, ya mencionando cuántos profetas son o fueron 4. Y eso hoy va a ser un tema muy bonito que queremos que nos apoyen, queremos que nos ayuden a compartir este video para que otras personas que desconocen esta verdad, esta realidad, nos den a nosotros más apoyo, ¿verdad? Nos den ese apoyo que necesitamos cada uno de nosotros, porque es un apoyo para que nosotros también nos animemos a seguir llevándoles a ustedes más temas de formación. Por ejemplo, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel y también el profeta Jeremías. 4 profetas: Ezequiel, Isaías, Jeremías y Daniel, como usted lo quiera repetir, del 1 al 4, del 4 al 1. Hermano Marvin, pero usted mencionó 6, dije 6 libros, pero dije 4 profetas. Pero dije atención porque este tema se va a poner un poquito bonito, ¿verdad? Quiero comenzar con el profeta Isaías. El profeta Isaías tiene 66 capítulos. ¿Ve? 66 capítulos. Dentro de esos 66 capítulos, vale aclarar que Isaías, este libro, por eso que es más largo, más extenso, fue escrito en 3 momentos, o 3 partes, pudiéramos decir también. Dentro de esas 3 partes, vamos a ayudarnos un poquito con respecto a la historia, a los siglos o a los años. Por ejemplo, la primera parte del profeta está escrita del capítulo 1 al capítulo 39. Esos primeros años, primera parte, fueron escritos más o menos de los años 781 al año 687. Del año, dije, 781 al año 687. ¿Qué fue lo que se realizó en ese momento? Para entender un poco, porque hay una gran situación que a nosotros nos debe de ayudar muchísimo. En el primer periodo que estamos hablando, hablamos nosotros sobre lo que fue, vamos a ver, aquí nos habla un poquito con respecto a eso. Diferentes periodos de la historia de Israel. Los años 781, la segunda parte fue la del exilio, lo que mencionaba, el exilio, que el pueblo de Israel fue echado, ¿verdad?, de su tierra natal, tras la toma de Jerusalén, la capital de Israel. La tercera parte es más o menos ya el regreso del exilio. Fue por el año 537 al año 520. Esta historia a nosotros nos debe de ayudar, que aunque decimos que es el profeta Isaías, pero que se cree que en el segundo Isaías del capítulo 40 en adelante, si no estoy mal, allí lo que se refiere es que un ayudante, un colaborador, un discípulo de Isaías se encarga de escribir las profecías de Isaías. Y por eso es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿verdad? Aunque
entendemos también de que hay otra parte especial. Del capítulo 1 al capítulo 66 estamos hablando de que sucedieron muchas cosas. La tranquilidad, la paz que había en Israel, luego los echan, el exilio, luego al final, el año 537 al año 520 más o menos, regresan nuevamente del exilio, pero eso lo vemos nosotros de una forma ya ahora más serena, más tranquila, ¿verdad? Ya después de haber investigado eso. Aunque en el exilio, usted sabe que ahí sucedió de todo. El pueblo de Israel, parte de él se paganizó, se idolatró ante los ídolos, ¿verdad?, babilónicos. Recuerde usted que la Babilonia es el país, la tierra, hablando de doctrina, hablando de paganismo, era la número 1. Entonces, allí nosotros podemos encontrar todo lo bonito que podemos ver dentro de esa parte. Por ejemplo, el testimonio del profeta. Mire, él ya profetizaba de que iba a venir un Mesías a liberarlos de esa esclavitud. Iba a haber un Cristo, un Mesías. Y nosotros ahora ya sabemos, con todo lo demás de la Biblia, sabemos que ese Mesías, ese Cristo es nuestro Señor, ¿verdad? Hablaba de un santo de Israel que iba a venir a liberarlo, el Mesías prometido. Por ejemplo, ahí donde nosotros podemos ver un primer Isaías con un llamado como proto Isaías, es decir, un antes para que hubiera después un después. Dijimos que abarcaba los primeros capítulos, ¿verdad? Del capítulo 1 al verso 39. El segundo Isaías ya se le llama Deutero-Isaías. Deute viene de posterior. Él ya habló después del capítulo 39, es decir, capítulo 40 al capítulo 55. Y finalmente el tercer Isaías, o trito Isaías, porque habla de tercer, ya habían pasado cuántos años, hagamos cuenta, hagamos diferencia, ¿verdad? Desde el año, como decíamos atrás, desde imagínense, la mitad del siglo VIII antes de Cristo, la segunda mitad del siglo VIII, hasta la segunda mitad del siglo VI. Es decir, del sexto al octavo, ¿cuánto hubo? 2 siglos, 200 años básicamente, ¿verdad? Que sucedió toda esa historia. Entonces, qué interesante es saber que estamos entendiendo un poco más o menos el por qué hablamos de 3 Isaías o 3 partes del mismo libro. Del capítulo 1 al verso 39, del capítulo 40 al capítulo 55, ¿verdad? Y luego habla del 55 al 66. Allí vemos todo este mensaje importante que hablamos desde el destierro, ¿verdad? Del exilio, la vuelta, el regreso del exilio nuevamente a Israel, a volver a iniciar, volver a comenzar una nueva historia que es parte de este libro muy bonito del profeta Isaías. Hemos dicho que el profeta Isaías, estimados hermanos, es el que nos habla un poco más claro sobre la venida de un Mesías. Estimados hermanos, bueno, voy a terminar el tema, ahí me disculpan porque no quería hacerlo muy largo, ¿verdad? Vale, Isaías tiene 66 libros. Luego encontramos al profeta Jeremías con 52 libros. Isaías 66, Jeremías 52, Ezequiel tiene 48 capítulos
y profeta Daniel tiene 14 capítulos. En la Biblia evangélica, Daniel tiene nada más 12 capítulos. Veamos que ellos le han quitado 2 capítulos completos. He mencionado los 4, ¿verdad? Voy a mencionar los otros 2 antes de finalizar. Es el libro que se le da a un profeta, a un discípulo de Jeremías llamado Baruch. Baruch era discípulo, seguidor, como decir secretario de Jeremías. Y por eso se le adjudica a Baruch ese libro. Pero en realidad las profecías son de Jeremías. Baruch nada más fue un escritor, un redactor, como decir un secretario o discípulo de Jeremías. Y también el libro de las lamentaciones. Vale aclarar que ese libro también de las lamentaciones fue profetizado o fueron profecías de Jeremías. Espero que con esto, hermanos, yo les ayude un poquito a ustedes a conocer un poco más la historia de los 4 profetas mayores, más 2 libros que se le adjudican también al profeta Jeremías. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.